Muy buenos días, amigos y amigas del canal. Hoy, la verdad es que para mí es un auténtico honor, de verdad, y lo digo en serio. Sabéis que suelo empezar así, pero hoy las palabras se quedan cortas, porque hoy contamos con quien fue uno de mis maestros, ¿no? Y lo digo de verdad y lo digo con la mano en el corazón. Hoy contamos entre nosotros, con Pablo Cardona, que nos va a explicar un tema interesante en el que está trabajando últimamente y del que ha publicado un libro que hablaremos ahora, ¿no? Pablo es mi maestro porque fue profesor mío en el IES, porque Pablo es licenciado en físicas por la Universidad de Barcelona, después hizo el MBA del IES y nosotros nos conocimos casualmente mientras él hacía su doctorado en UCLA, en la Universidad de California, en Los Ángeles, que estuvo allí 4 años, yo estuve casi 4 meses, ¿no? Pero él estuvo allí 4 años doctorándose en UCLA y después volvió al IES como profesor, donde se ha pasado una vida entera, aunque también los últimos 10 años ha estado dando clases en una escuela de negocios en China y el último tiempo en la Universidad Internacional de La Rioja. Pablo es un especialista en todo lo que tiene que ver con talento, con personas, con todos estos temas. Su primer libro, que yo lo tengo en la cabecera de la cama, ¿no? Que es una novelita que se llama Las claves del talento, que fue de lo primero que se escribió en este país después de Quién se ha llevado mi queso, en ese formato así un poco novelado. Es una maravilla para cualquier persona que quiera iniciarse en este mundo de la dirección de personas. Pero su último libro, que es de lo que queremos hablar hoy, es este que tengo aquí, que se titula El propósito, el motor de tu vida, escrito tanto por él como por Beatriz Valderrama. Lo podéis encontrar en cualquier librería y es interesantísimo, ¿no? Pablo, muy buenos días y bienvenido al canal. Buenos días, oye, pero qué introducción tan completa, casi ni me acordaba de tantas cosas. Fenómeno, fenómeno, Pablo. Oye, Pablo, hablas en tu libro de la importancia de tener un propósito en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? O sea, ahora todo el mundo habla de esto. Bueno, pues esto ocurre porque estamos acelerados. Yo diría que esa es la palabra clave, ¿no? Todo se acelera y un poco nuestras anclas vitales que durante años y años y cientos de años, de hecho, pues han mantenido un poco el norte, pues se han ido desvaneciendo, ¿no? Entonces todo pasa muy rápido, lo que eran los anclajes de lo que es la familia, los amigos, los hobbies, estos de tranquilidad, de estar con la gente, compartir, todo esto se ha ido esfumando, ¿no? Para mucha gente la familia es un lío, es una limitación, los amigos en lugar de ser un compartir es más bien un networking, para parecer, todo es la imagen, todo son fotos y todo se ha ido desmoronando y al final, ¿qué queda? Pues una superficialidad que no aguanta nada, no aguanta ningún choque vital. La gente pierde todo tipo de resiliencia porque en el fondo no tiene el para qué. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué mantener esa capacidad de esfuerzo que siempre, toda la vida, pues la gente ha tenido? Entonces, es como nos hemos quedado sin suelo, ¿no? Y el suelo al final, ¿qué es? Pues es el para qué narices tengo que seguir luchando, ¿no? Y eso es el propósito, es lo que llamamos hoy propósito. Entonces, esa vida acelerada que va a más, no va a menos. No es que hayamos llegado a un cenit y a partir de aquí hay un plató, no, estamos en aceleración pura y dura y esto hace que o somos capaces de encontrar un propósito o bueno, pues lo que le va pasando a la gente, ¿no? Es un crecimiento en frustración, incluso en depresión y hasta en suicidios. O sea, la cosa se empieza a notar y empieza a preocupar. Y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Pues lo que pasa aquí es que se han desmoronado los anclajes básicos, vamos a toda pastilla y cualquier resultado negativo no tenemos soporte, ¿no? Y yo rápidamente para acabar con el tema del propósito personal, la gente dice, pero ¿y yo qué es esto?
¿Cómo consigo tener un propósito? Pues muy fácil. Tienes que pensar en tres cosas. Primero, ¿qué es lo que amas en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que realmente palpita y dices, oye, es que esto me encanta, ¿vale? Y luego, no solo esto, sino en qué eres bueno, porque oye, si dices, es que amo el fútbol, pero no sé chutar con ninguna de las dos piernas y ya no tengo más, con lo cual una cosa es lo que amas, pero tienes que juntarlo con en qué eres bueno además, ¿no? Y finalmente hay que añadir un elemento muy importante que es qué es lo que me pide la gente que me rodea, el mundo que espera de mí, empezando por los más próximos, pero ¿qué, qué es lo que los demás necesitan de mí? Si tú juntas esos tres aspectos, lo que yo amo y me encanta, lo que yo soy bueno y lo que entiendo que la gente de alrededor pues espera de mí, esos tres elementos, fíjate, si coges el primero y el segundo, lo que amas y en lo que eres bueno, eso es lo que se llama tu pasión. Esta es la pasión. ¿Qué es lo que te apasiona? Pues te apasiona algo que amas y que encima eres bueno, ¿no? Y si juntas lo que amas con lo que los demás necesitan de ti, esa es tu misión. Oye, es una misión y la gente espera que lleves a cabo esa misión, ¿no? Lo amas y la gente te lo pide, ¿no? Y si juntas lo que eres bueno y lo que los demás piden de ti, eso es tu vocación, ¿no? Tú tienes algo bueno, que eres mejor que los demás y que los demás necesitan. Es una vocación, te llaman a que lo hagas, ¿no? Mm. Pues al final tienes estos tres elementos, la pasión, la misión y la vocación. Y entonces tú juntas todo esto y encontrarás qué es tu propósito. Y tu propósito es una cosa, no es que toda la vida ya sea siempre el mismo, sino es un propósito actualizado. O sea, ahora tienes este propósito, pero mañana a lo mejor tus padres te necesitan porque se han hecho mayores y te cambia eso que los demás piden de ti, pues piden algo distinto y a lo mejor tienes que cambiar tu profesión, tienes que cambiar porque el propósito se ha actualizado de una manera que a lo mejor no esperabas o no habías pensado. Y el mundo va cambiando, pero de lo que tú no puedes es estar sin suelo, ¿no? Tú Mm. tienes que siempre, y pasas de un suelo a lo mejor a otro suelo, pero siempre que haya suelo, ¿no? Eso es lo que podría decir de la primera pregunta. En el propósito, en el libro Tu propósito, el motor de tu vida, encontraréis un montón de tablas y de ejercicios para poder ir analizando estas cosas que acaba de decir Pablo, ¿no? O sea, para descubrir cuál es tu pasión, cuál es tu misión y cuál es tu vocación. Pablo, esto que me comentas es sobre el tema del propósito personal, ¿no? Pero también se habla mucho del propósito de empresa o del propósito empresarial, ¿no? También por lo mismo. Sí. Yo en este libro, la segunda parte, la parte que escribo yo, hablo de la aplicación del propósito personal a la empresa, Mm. ¿eh? En la que se incluye el propósito de la empresa, que es otra cosa, ¿eh? Porque al final tiene que haber un encaje entre los dos propósitos, el propósito de la empresa y el propósito personal, ¿eh? Pero yo lo que escribo en el libro es lo que llamo también el florecimiento humano en la empresa, es cómo florecer en la empresa. ¿Por qué? Porque muchos de estos libros de propósitos que hay en los aeropuertos Mm. parece que sean un propósito de fin de semana o de vacaciones, porque es viajar, no sé qué, de los amigos, tomarte la vida, es volver a ser un hippie, ¿no? Entonces, eso no es el propósito, ¿no? Y para muchos adultos, pues el trabajo es una parte tan importante en su vida porque son 8 horas, 5 días a la semana, aunque el gobierno cada vez nos quita horas, pero bueno, siguen siendo muchas horas durante ¿no? Las horas además más importantes, porque si uno espera hacer el propósito solamente a las 10 de la noche cuando está agotado Mm. o solamente el sábado, pues es un propósito muy raquítico, ¿no? Entonces el propósito tiene que florecer en la empresa, ¿no? Si no, no llegaremos nunca a vivirlo, ¿no? Siempre se quedan esos propósitos de cuando tenga tiempo, pues iré al Himalaya y haré no sé qué cosa, en no sé qué isla de tal. Bueno, sé que tú también tienes a veces unas ideas muy interesantes sobre islas, que algún día es bueno tener estos planes, pero en la vida real necesitamos para tener una vida lograda, una vida con propósito en nuestra vida adulta que tenemos, pues estamos trabajando, tenemos familias, tenemos responsabilidades, etcétera. Hay que
conseguir vivir el propósito en la empresa. Y para eso yo recomiendo seis fuentes muy rápidamente, ¿no? Lo primero es que hay que buscar la felicidad en la empresa. No vale decir, oye, pues es lo que hay. Eso es de vencidos, ¿no? No es lo que hay. Hay muchas cosas y tú tienes que buscar algo que te dé felicidad. Y para eso tiene que ser algo que realmente te guste y algo para lo que seas bueno. O te quieras preparar, o sea, o dices, no, me encanta, pero es que no soy bueno, pero me voy a preparar, ¿no? Pero, o sea, lo que no vale es decir, bueno, voy al trabajo como un zombie, ¿no? Pues cojo el metro, sube o bajo, estoy unas cuantas horas, todo va pasando y luego estoy pensando cuando vuelvo a casa y juega el Atleti, ¿no? Hombre, entonces Bien. eso es una vida que es una vida que no se vive, ¿no? Vives como un zombie y de repente pues aparece el partido de la noche, encima pierdes algunas veces y la mitad de las veces, y en fin, esto no es una vida, ¿no? Pues lo primero es, el trabajo te tiene que proporcionar felicidad y lo tienes que buscar, ¿no? No aparece por sí mismo, tienes que ir a por ello, ¿no? El segundo es, por supuesto, el tema de la salud, que hay salud física, que no puedes hacer una cosa que te agote demasiado, ni puedes hacer una cosa que pues te aburras y que no hagas nada. O sea, tienes que encontrar un trabajo que te exija, pero no te agote, ni física ni mentalmente, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor físicamente no, porque está todo el día en una silla, pero es un estrés continuo, porque vas de reunión en reunión, porque no llegas, porque hay mucha responsabilidad. En fin, entonces también, si tuviéramos más tiempo, hablaríamos del tema de mindfulness, que es una manera de vivir en el presente. También hay mucho estrés, que es estrés falso, porque es estrés que viene de un pasado que te sigue revoloteando, pero ese pasado ya pasó, o de un futuro que estás continuamente estresado de un futuro que a lo mejor no pasa, ¿no? El mindfulness es, oye, vive en presente y te ahorrarás mucho estrés, ¿no? Luego, importantísimo, las relaciones positivas. Aquí hay un error fundamental que queremos y pensamos que pues la gente que nos rodea en el trabajo, especialmente el jefe y también los compañeros, tienen que ser como amigos. Pues oiga, pues no, los amigos los escogemos nosotros, el jefe no, ¿no? O sea, y a veces escogemos mal a los amigos alguna vez, pero normalmente los escogemos bien porque son nuestros amigos y los escogemos y nos los escoge la vida también, ¿no? Y los que son más amigos se van quedando y los que no, pues van desapareciendo. Pero con el jefe y con nuestros compañeros, no, si pensamos que han de ser amigos, vamos a estar frustrados siempre, ¿no? Eh, Sobre todo con el jefe, porque no tiene nada que ver. ¿Eh? Pero también con los demás, y continuamente la gente se queja de una compañera, de un compañero y tal, porque se piensan que tienen que funcionar como amigos, ¿no? O sea, no hay que funcionar con amigos, como amigos, no hay que buscar la amistad, pero sí la empatía. ¿Y la empatía qué es? Son dos cosas, es escuchar y comprender. Ya está. Tú tienes que saber escuchar a tu jefe, comprender a tu jefe. Otra cosa es si tu jefe te escucha y te comprende. Eso depende de él o de ella. Pero tú lo que puedes es funcionar con empatía. Tú escuchas y tú comprendes. Y lo mismo con la gente. Si haces esto, tus relaciones no serán de amistad porque no tienen que serlo, pero sí positivas. Relaciones positivas, ¿vale? Luego, el sentido en el trabajo. Buscar que el trabajo no sea solamente que seas feliz, sino que tengas sentido, que es más profundo y es lo que hemos dicho antes, que tiene que ver con el solape, con el propósito de la empresa. Si tu empresa, su propósito es maximizar el beneficio de unos accionistas y tú no eres accionista, pues entonces te has quedado fuera del propósito de la empresa y no tienes nada que decirle a esa empresa. O sea, el sentido no tiene ningún sentido lo que estás haciendo. Estás trabajando para el bolsillo de unos señores que no son, no sabes ni quiénes son, y que si estás en bolsa lo único que hacen es que cuando tú tienes necesidad van a vender sus acciones. O sea, lo único que sabes es que te van a traicionar en el momento en que hayas una necesidad. No es los padres cuando hay una necesidad se dejan la piel. Bueno, pues los accionistas cuando hay una necesidad desaparecen, ¿no? Entonces, o sea, o lo mismo si tú, por ejemplo, imagínate que tú no quieres tener nada que ver con el ejército, por lo que sea, no te gusta, no es tu estilo, y trabajas en una fábrica de armas. Pues
Bueno, pues en cambio, si tu familia es militar y todo tal, y trabajas en una fábrica de armas que está salvando el mundo, a lo mejor eso tiene sentido, ¿no? El sentido del trabajo es el solape entre tu propósito personal y el de la empresa, ¿no? Mm, Y mm, mm. luego, otra dimensión importantísima es el crecimiento, ¿no? Crecimiento personal. Si tú estás en un sitio donde no hay posibilidad de crecer, pues al principio no lo notas, Mm. pero poco a poco, o sea, la naturaleza quiere crecer y tú sigues allí año tras año, y peor todavía si crecen los demás y tú no. Eso ya es fatal, ¿no? Hay que buscar lugares de crecimiento, ¿eh? Montarte en la ola, no montarte en un charco que no se mueve nada, ¿no? Y finalmente, la otra cosa es el equilibrio de trabajo y vida, ¿no? Esto es absolutamente necesario y si no hay una buena solución de esta continuidad entre trabajo y vida, si no hay una flexibilidad, si todo es muy rígido, si, digamos, pues no, o sea, hay trabajos que son así, ¿no? Si eres bombero, pues tú no puedes planificar porque te llaman a medianoche, pero como tiene tanto sentido, entonces, o sea, las distintas dimensiones, pues claro, si tienes mucho sentido y eso te da tanto sentido el ser bombero que salva vidas, pues si te levantas a las 3 de la mañana porque hay una emergencia y tu familia lo entiende. Mm. Pero si eres un directivo y no sabe nadie por qué y no apareces por casa y no hay fin de semana y no hay nada y de repente tienes que ir a un viaje a Middle East para nadie sabe, entiende para qué hacer y que encima puede ser incluso para cualquier cosa que no es de No trabajo, en trabajo. fin. O sea, es muy importante no solo que tú tengas una buena solución para ti mismo, sino que tu familia también lo entienda, lo acoja, ya digo, porque si tu padre es militar y hay una guerra, pues tu familia entiende que hay que ir allí, pero si tu padre es un directivo y desaparece y nadie sabe por qué es, pues genera, ¿sabes? Bueno, Claro, muy claro. bien, pues estas son las dimensiones de vivir el propósito en la empresa, el florecimiento. Claro, Pablo, y tú que eres un especialista en temas de liderazgo y de desarrollo de directivos y demás, ¿cómo podemos conseguir que un directivo, ¿verdad?, transmita o sea, haga ese florecimiento que tú decías ahora, ¿verdad?, de las personas, ¿no?, que tiene a su cargo, ¿no? O sea, cómo abonamos y regamos y esto, ¿verdad?, a nuestros equipos para que florezcan de verdad y para que ese propósito personal y de la empresa ahora encajen mejor, etcétera, etcétera. Bueno, primero una entradilla, es decir, que en la última encuesta de Gallup del año pasado, detectan que a nivel mundial, y aparecen 90 países, aquí en esta encuesta, millones de datos, no llega al 25% la gente que está motivada en el trabajo. Y no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con este florecimiento. Entonces, la gente se queja, es que el talento se nos va. Bueno, la gente, si una persona no está motivada, normalmente o se quema y ya no es talento, porque el talento quemado no es talento, o se va y tampoco es talento porque y peor si se ha ido a la competencia, todavía peor. Bueno, total, que el problema es grandísimo a nivel mundial, o sea, ni siquiera el 25, no llega, es el 23% de gente motivada, el otro pues, 70 y tantos por ciento es gente que va y no está motivada. Entonces, ¿el liderazgo qué narices es el liderazgo? Pues el liderazgo en el fondo es conseguir objetivos pero de una manera sostenible. ¿Qué significa manera sostenible? Pues que tú, si para conseguir objetivos tienes que destrozar el talento, tienes que, digamos, lo que sería el marchitar tu talento, en lugar de hacerlo florecer, pues eso no es sostenible, porque cada vez o sea, has generado un entorno tóxico, un procedimiento tóxico, es decir, consigue los objetivos marchitando a los que consiguen los objetivos. Entonces, cada vez tienes que hacer más ejercicio tóxico para conseguir lo mismo, al final no es posible. Entonces, ¿qué es lo sostenible? Pues conseguir los objetivos de manera que tu talento florezca y sean más capaces de conseguir los objetivos. Esto debería ser sentido común, pues no lo es, ¿no? Entonces, el gardening, ¿qué es? Pues el gardening es un estilo de liderazgo
consigue objetivos generando florecimiento. Es decir, que el directivo tiene que tener una mentalidad un poco como lo que sería una mentoría, pero una mentoría no de talento, sino una mentoría de vida. ¿Eh? Y entonces, ¿qué significa? Pues que tú tienes que exigir, como líder, tienes que exigir, tener la estrategia, apretar, generar equipo, dar todas las mismas cosas de siempre, ¿no? Ser un cholo del Atlético de Madrid que está todo el día gritando y tal, pero no marchitando a tu gente, sino, y además, esto del florecimiento es una buena comparación porque es como las flores. Dices, no, las rosas son rosas, sí, pero no, cada rosa es cada rosa. Y hay rosas que les da más el sol, la sombra, que están en clima más húmedo, y cada planta, no puedes tratar a las plantas en genérico como si fueran fotografías. Es una rosa, por lo tanto, yo le pongo aquí todo el agua que me da la gana. No, no, oiga, que esta rosa no necesita. Entonces, el florecimiento que es un liderazgo de mentoría de vida. Y por lo tanto, para cada uno de tus colaboradores tienes que ver cómo promocionar el florecimiento de esa persona. Y para eso están esas reglas básicas de mentoría que al final son 4, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer más? ¿No? ¿Qué necesita tu colaborador más? Entonces, eso sería un poco el regar, ¿no? Yo tengo que regar para que aquello haya más de lo que sea, ¿no? A lo mejor tiene que tomar un poco más la iniciativa, arriesgar un poco más o ser más organizado. ¿Qué tiene que hacer más este colaborador? ¿O qué tiene que hacer menos? ¿No? O sea, ¿qué hemos de podar? Jo, es que ese tío habla continuamente, no escucha a nadie, tal, tal. Bueno, Carlos, tú entenderás qué significa esto. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer menos? Pues a lo mejor tienes que hablar menos, escuchar más, o en fin, eso sería el podar, ¿no? En el gardening. ¿Qué necesito empezar a hacer? O sea, es que este tío nunca se ha atrevido a tomar la iniciativa en un proyecto. Bueno, pues esto no es hacer más, es que hay que empezar de cero. Eso es como plantar una semilla. Pues tiene que empezar con un proyecto pequeñito para que vaya creciendo, pero tiene que empezar, porque si nunca empieza, no va a poder crecer, ¿no? Se queda como una plantita que ha quedado ahí atrofiada, ¿no? Y finalmente, ¿qué hemos de desarraigar? Aquí es como hay que, ¿cómo se dice esto? El desmalezar, ¿no? O sea, hay que desarraigar de raíz, hay que quitar la raíz de esto, ¿no? Porque es una persona que de repente, pues yo qué sé, es agria y se mete y va y rasca donde hay que quitarlo de raíz. Esto no es hacer un poco menos, que destroce la moral un poco menos. No, no, no. Hay que quitar la raíz porque esa persona envenena el clima, ¿no? ¿Por qué está agriado? Hay que entrar, hay que ver qué ha pasado. A lo mejor hay que hacer una cirugía, digamos, directiva de alguna manera y decir, oye, esta persona tiene un problema y lo vamos a ir a la raíz, ¿no? Claro, Bien, claro. bueno, pues un poco Desbrozar, que se dice, ¿no? esto es un Desbrozar, poco ¿no? la Aquí, labor de un directivo gardener. el desbrozar, ¿no? Quitar todo lo que, toda esa maleza, Desbrozar, ¿verdad? exacto. Es que Que esta nos... palabra Sí. no, y además yo las digo en inglés y bueno, No, pero se entiende perfectamente, Pablo. Se muy entiende bien. perfectamente. Es muy interesante esto del jardinero que decías un poco tú antes. Oye, el sentido común, ¿no? O sea, volver pues eso, ¿no? A las cosas que nos ha enseñado desde siempre la vida, ¿no? Sí, Nos complicamos ninguna de demasiado estas la cosas vida. es una ecuación de tercer grado ni nada. Exacto, exacto. Es como muy simple todo, ¿no? Pero cuando nos lo demuestras como tú, ¿no? De forma, digamos así, establecida, ¿no? Y con un Un poco procedimiento y más tal. sistemática, al final Exacto, es pues organizarlo de siempre. no, exacto, y en el libro de tu propósito lo recoges muy bien y se entiende perfectamente. Y además con muchas tablas, como os decía, para que podáis rellenar las cosas. Pablo, estamos terminando y siempre lo hacemos de la misma manera, con 4 preguntas muy rápidas, ¿no? La primera, recomiéndanos un libro de management. La verdad es que, o sea, el propio Pablo tiene, o sea, cientos de libros de management que serían absolutamente recomendables, ¿no? La dirección por misiones, las claves del talento, del propósito, el liderazgo y desarrollo de competencias, en fin, hay un montón, ¿no? Sí, Pero, pero mira, lo he ¿por qué estado te pensando un lanzas? Sí, momento sí, y digo, mira, en esta época de la inteligencia artificial, lo sí. que nos va a quedar un poco es la creatividad. Eso es lo que los algoritmos
harán cosas parecidas, pero lo más genuino que nos va a ir ya nos está pasando. O sea, que estamos abandonando los trabajos más mecánicos de lo que se llama la mano de obra, como si lo importante fuera la mano, pues ahora ya no es la mano, es la cabeza. Claro. Por lo tanto, aquí hay un libro que a mí de hace ya algunos años que me gustó mucho que se llama Creatividad S.A. No sé si lo No, conoces, no. es de Ed Catmull, que Vale. es el fundador de Pixar. Entonces, en este libro va repasando con películas muy, muy conocidas, ¿no? Porque mira, el subtítulo se llama ¿Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá, ¿no? De Buzz Lightyear, Sí, ¿no? exacto. Porque eso fue una de las películas de Pixar más importantes y toda la secuela. Pero, pues va hablando también todo el proceso, cómo entran en Disney y cómo le dan la vuelta a Disney y todo lo que es la creatividad en las películas es fantástico, ¿no? Porque es una lección de management total, de cómo se toman decisiones arriesgadas, también cómo se detectan los fallos y se vuelve para atrás y para adelante, ¿no? Todos los storyboards, todas las, todas las uncertainties, ¿no? Las incertidumbres de las tomas de decisiones y también un poco la suerte, también, pero bueno, también utilizar bien la suerte cuando aparece. Me parece un libro para el futuro, ¿no? Porque esto es lo que no se va a llevar por delante la inteligencia artificial. Creatividad S.A. Tomamos nota de ello. Pablo, un libro de literatura normal, de una novela, poesía, teatro, no sé, algo que Pues te... mira, a mí me parece que con el tema que hemos estado hablando, hay un libro que en inglés se llama Remains of the Day, que luego hay una película también de Stephen Hopkins, pero se llama, me parece en español, Los restos del día. Vale, ¿Vale? En esa película, que es un mayordomo de un lord inglés, que es en la época justo antes de la Segunda Guerra Mundial, y en esa casa se reúnen pues, gente de muchos países y se toman las decisiones que fueron al final incorrectas, que llevaron a ser suaves con Alemania y acabó con que los nazis entraron en Polonia, etcétera. Toda esa, se va mezclando todas esas decisiones con la vida del mayordomo de esa casa, que es Stephen Hopkins, que se llama Stevens, el mayordomo, y él va rememorando toda su vida que le pareció en esos años que su propósito, lo que tenía que hacer era mantener el orden, mantener la apariencia de control, la dignidad, todo muy, muy, muy british, todo muy inglés, todas las comidas con los platitos perfectos y tal. Y, y luego va rememorando que no se dio cuenta que pasaban por su vida. Pues mira, se murió su padre, él, pues tenía muchas emociones, había una mayordoma que le emocionaba y tal, pues muchas emociones, muchas cosas pero él vivió todo ese espacio de su vida, digamos, con un propósito equivocado, que era pues que todo fuera pulcro y todo era una careta, mientras toda su vida no importaba, ¿no? claro. Y luego lo rememora diciendo, pues yo creo que he perdido toda esa vida, ¿no? En un propósito equivocado, ¿no? Eso es muy interesante, muy Ya profunda, del día. muy bien escrita también. Vale. Esto es la misma película, ¿nos recomiendas libro y película a la vez? O Bueno, película tiene yo, un... yo lo pensaba como libro porque está muy Sí, bien escrito el libro vale. y tengo una película que me Ah, vale. interesaría Vale, vale, claro, hablar, claro, aunque claro. también podéis ver la película de Remains of the Day, Vale. Los restos del día, porque como película también está Hugh Grant, el Christopher Reeves, o sea, hay unos actores de primerísima Nivel. línea, ¿no? Ujú. Pero a mí la película que más me gusta comentar muy rápidamente es Gladiator. Vale. Eh, ¿Por qué Gladiator? Además de porque ganó 5 Oscars, es una película del año 2000. Os acordaréis, es Russell Crowe es el Gladiator, luego Joaquín Phoenix es el Cómodo, que el nombre ya indica que pasa algo malo porque un tío que se llama Cómodo. De hecho, es al revés. Decimos, tú eres un cómodo, porque decimos, tú eres como ese tío, ¿eh? Como ese emperador que se llamaba Cómodo, que te falta algo, por eso eres un comodón, ¿no? De ahí nace la palabra cómodo, ¿eh? O sea, no es al Vale. revés. Y luego está el Gladiator. Marco Aurelio, ¿no? Y entonces la clave de esa película es cuando el emperador Marco Aurelio le dice a su hijo,
Cómodo, no vas a ser emperador. Y el hijo dice, pero ¿cómo me he dado toda la vida para servirte y tal? Y dice, no, no vas a ser emperador porque no tienes las virtudes de emperador. mm, ¿Pero qué virtudes? Si me he dejado la piel. Y dice, no, te faltan las virtudes clave que son prudencia, justicia, fortaleza, templanza, lo que los clásicos llamaban las virtudes cardinales, las básicas. Y el otro se revuelve y dice, esas no las tengo, pero tengo otras más importantes, la ambición y tal. Y luego dice, la piedad filial. Bueno, y sabéis cómo acaba la escena siguiente, el tío de tanta piedad filial se claro. fumiga a su padre, ¿no? Se lo carga. ¿Eh? Por culpa de la ambición, que esa es Sí, la que sí sí, que tiene. Pero ¿qué sí, ocurre? Que la ambición puede ser buena, pero la ambición con prudencia, con claro. justicia, o sea, cualquier virtud buenísima, en el momento en que deja los fundamentos de las virtudes cardinales, pues se convierte en una antivirtud, ¿no? Claro. Entonces, esta película, en el fondo, es una película de liderazgo, Mm, mm, porque mm. tenemos dos tipologías de líder. De repente tenemos al Russell Crown, el gladiador, que no tiene ningún poder porque era general, pero le quitan de general, incluso llega a tener poder negativo porque se convierte en un esclavo, es que no tiene ni libertad, Mm, mm, mm. no tiene ni para ser hombre, Claro, es un claro. esclavo, o sea, tiene poder negativo. Y mientras tanto el cómodo se hace con todo el poder, porque Mm, se hace mm. el emperador. Y toda la película es un cruce viendo qué va pasando cuando uno tiene poder, pero le falta la autoridad. El cómodo intenta conseguir la autoridad. ¿Autoridad que es? Pues la confianza de la gente, Mm. el que la gente te respete. Claro. Esa La autoridad diferencia que tenía entre, su padre. Su claro, padre tenía autoridad. la Y diferencia clásica de autoritas y potestas, ¿no? claro, exacto. Es una película en la que se ven las dos dimensiones muy Claro, claramente, claro. porque él, incluso el cómodo, inventa lo que se llama ahora el pan y circo, que es Sí. nuestro gobierno actual, pan y circo, ¿no? Pues Sí, eso ya se lo inventó cómodo, ¿no? No hace sí. falta, no hace falta Para ser este siglo. estratega, Sí, ¿no? O sea, sí. y se aparece en la película, que les reparten pan y está el circo y tal, Claro. y inventa unos juegos y tal, es todo intentando pues generar un poco de que la gente le ame, y nadie le ama, tiene todo el poder, nadie le ama ni le respeta, mientras el otro, siendo un esclavo, va ganando autoridad porque es una persona de una pieza, es una persona que ayuda a los demás, que se deja la piel por los demás y la gente le empieza incluso en el circo a aplaudir. Gladiator. Pablo, estamos ya fuera de tiempo. En medio minuto ya, Bueno, un jefe. un jefe, No hace falta decir el nombre, pero un jefe. bueno, mi primer jefe, cuando acabé el máster me ficharon en el IES y tuve mi primer jefe, que era un genio, que era un filósofo también y que era, bueno, una persona que había sido decano del IES, en fin. Y yo era un imberbe que no llegaba ni a 30 años y no tenía ni idea de nada. Y me sorprendió siempre pues, que me trataba como si fuera una persona inteligente, casi. Entonces, y que me motivó mucho porque yo siendo físico, pues pensaba que iba a ir a temas de finanzas y me animó, me hizo interesarme mucho por el tema del liderazgo, me motivó muchísimo también a que hiciera el doctorado, que me daba mucha pereza. Y bueno, pues gracias a él, pues Estás he donde estás. llegado a ser lo que soy, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Pablo Cardona, ha sido un placer escucharte. Estaríamos horas aprendiendo de ti, Bueno, porque eso de o sea, en tu caso, esto de la pasión, la misión y la vocación, está claro que se alinea donde se tiene que tuve alinear. la suerte de que sí, que desde muy pronto, por eso yo creo que Sí, el éxito muchas veces viene de encontrar ese propósito pronto y no como el señor Stevens este, que después de 30 años te da cuenta. intentando poner las cucharillas perfectamente alineadas, se da cuenta de que su vida pues la ha perdido, ¿no? Claro, 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 Es claro. una pena. Fenomenal, fenomenal. Pablo, muchas gracias por tu disponibilidad y por tu tiempo. Os recuerdo a todos tu propósito, el motor de tu vida. Beatriz Valderrama y Pablo Cardona es uno de los libros, yo como veis lo tengo con señales y tal, es uno de los libros interesantísimos para nuestro desarrollo personal. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Contigo siempre, Andreu. Gracias. Un placer veros a todos. Nos vemos pronto. Hasta pronto.
Hasta pronto. Chao.